Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su intervención. Respecto a la congelación de los precios públicos, queremos exponer que efectivamente es de justicia realizar este esfuerzo para avanzar en la igualdad de oportunidades en Andalucía. Pero más allá de los aspectos monetarios, es importante que el alumnado se pudiera implicar en la universidad, que opinen sobre su formación, darles más participación, más recursos para que puedan llevar a cabo esa participación. Que el cambio en los planes de estudio no se convierta en un mero trueque de crédito entre departamentos, como ha ocurrido hasta ahora, sino en lo que debería ser, en un debate de contenido. Entendemos que el avance hacia un nuevo modelo productivo pasa por el papel protagonista de las universidades públicas. Y quiero recordar unas palabras del preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de mayo de 2011, que fue votada positivamente por el 99% de los diputados del Congreso. El modelo productivo se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento. Sin embargo, después de eso se ha producido un retroceso sin precedentes en investigación y desarrollo, dados los continuos recortes en los presupuestos públicos, además de un continuo empeoramiento de las condiciones laborales de los investigadores en España y, por ende, en Andalucía, a los que le han quedado 3 salidas: tierra, mar y aire. Sabe usted, señor consejero, mejor que nadie que hacer ciencia no es como construir carreteras, cuya construcción puede interrumpirse un tiempo y continuarse después. Las científicas, los científicos emigran, ya no vuelven y hay que volver a empezar. Y en el camino la credibilidad se va perdiendo. El Grupo Parlamentario Podemos rechaza el incremento de las tasas universitarias en los grados, pero también la universidad de élite, en la que el posgrado más caro sea el definitorio de la calidad. Si se impone el modelo 3+2, aumentarán las desigualdades entre los egresados y las egresadas universitarias, por las diferencias en el acceso a los distintos másteres, con tasas de matriculación más altas que las del grado. Estas políticas pueden expulsar de los campus, de nuestros campus, no solo a estudiantes, sino a la investigación, al desarrollo, a la innovación y, por tanto, impedir el avance al deseado nuevo modelo productivo. Deseamos encarecidamente que la apertura del curso académico se desenvuelva con normalidad. El curso pasado ocurrió algo que no había visto, ni de lo que había oído jamás. La presidenta de la Junta de Andalucía obligó a la Universidad de Granada a suspender a última hora el acto de apertura del curso académico de 10 universidades públicas andaluzas, aunque mantuvo en su agenda la reunión con la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín. Pudimos ver las fotos en prensa. Después de esto no teníamos muy claro para quién se gobierna en Andalucía. Les rogamos que no vuelva a ocurrir. Por último, son claves las personas que trabajan en la institución universitaria. Existe todo un plantel de profesorado inestable, en precario, en las universidades públicas andaluzas: ayudantes doctores, profesorado sustituto interino, becarios con cargo a proyectos de investigación, personal docente investigador que no puede promocionar. También tiene problemas el personal de administración y servicios. A eso se unen personas que trabajan en contratas en distintos servicios de las universidades públicas. Solicitamos que este curso académico sea el de la solución a todas estas cuestiones, así como el de la recuperación de los derechos perdidos, el curso de la recuperación del diálogo social para abordar los múltiples problemas que tienen las universidades públicas de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Popular. Muchas gracias. Bueno, las universidades públicas tienen un potencial increíble para lo que he comentado antes, para el avance hacia ese modelo productivo. Y yo quería centrarme en algo concreto que ha dicho el señor consejero. Ha comentado que, a pesar de todos los recortes que se han producido en investigación y desarrollo, la Universidad de Sevilla está dentro del ranking de Shanghái. Y eso nos hace plantearnos una pregunta sobre los incentivos que se están dando dentro de las universidades. Porque si se ha recortado en I+D, si tenemos un personal muy abundante en condiciones precarias, que hay profesorado ahora mismo que está ganando como unos 700 euros al mes, están sobrecargados de crédito, ¿cómo es posible que la universidad esté en ese ranking de Shanghái? Es posible porque esta gente está haciendo un sobreesfuerzo con una ilusión tremenda y porque tienen su incentivo muy claro en 3 palabras: JCR. Journal of Citation Report, es decir, publicar en revistas de impacto.
Cuando se dan esos incentivos, se están perdiendo otros. Porque al tiempo que esta gente entra y que son los más sobrecargados y que se les dan distintas asignaturas y tienen que hacer la tesis, dar clases, publicar en revistas de impacto, con todo el estrés, con toda la carga de créditos que eso supone, desde luego pierde la docencia. Pues si además se le dan los cursos de primero cuando los estudiantes entran, cuando llegan, cuando están más despistados, lo que está perdiendo en ese sistema de incentivos y lo que nos está llamando ese ranking de Shanghái, cuando además se están produciendo políticas de austeridad en ese campo, es que algo estará perdiendo en el camino. Y a pesar de que los precios se mantengan congelados, la calidad de la docencia, si eso es así y tenemos esa bolsa de profesorado en precario y también de profesorado que no puede promocionar, estará perdiendo la docencia. Por eso una petición a que, por favor, se den incentivos a la parte docente, no solamente a la parte investigadora, y que no solamente sea eso, publicar, porque además sabemos muy bien quién hace estos índices de impacto. Así que ahí quería hacer yo mi intervención y decirle al señor consejero que efectivamente echemos a andar, tenemos que hablar y tenemos que hablar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su intervención, señor consejero. Un debate sobre exportaciones andaluzas requiere preguntarse cómo estamos en el control de la gestión de nuestros recursos. Cuando se utiliza exclusivamente la visión unidimensional, la visión monetaria, estamos haciendo abstracción de costes sociales y de costes ecológicos. Al hacer esta abstracción, avanzamos hacia una economía que funciona en contra del sostenimiento del patrimonio natural, del sostenimiento de la vida. Si utilizamos el enfoque de la economía convencional, las cifras son magníficas. Las de quien las dé, se han producido repuntes en los principales capítulos exportadores, sobresale el aceite de oliva, lideramos las exportaciones nacionales de productos hortofrutícolas, la Andalucía genera 1 de cada 3 euros de las ventas nacionales en ese sector. Sin embargo, en el enfoque económico convencional se quedan ocultas las relaciones de poder, la división del trabajo, la ecología, la distribución de la riqueza. Y si rascamos un poco, encontramos que Andalucía está especializada en actividades que generan daños sociales y ecológicos que permanecen ocultos en ese enfoque económico convencional. En general, el proceso de internacionalización en Andalucía tiene lugar las primeras fases del proceso de elaboración industrial y los eslabones posteriores de la cadena, que son aquellos que generan mayor valor añadido, se producen fuera. Así se aprovechan las ventajas, y así ha ocurrido tradicionalmente, que tiene el territorio andaluz como espacio periférico, salarios más bajos, incentivos, subvenciones, ayudas públicas para la localización en las zonas periféricas, en las zonas deprimidas de Europa, concretamente, y mayor permisividad también con el deterioro del medio ambiente. De esa manera se emplazan establecimientos industriales que quedan desconectados del cuerpo económico regional. Señor consejero, se ha promovido la apropiación de la riqueza a bajo coste desde territorios que ejercen el control y la gestión de sus propios recursos y también de los recursos de territorios ajenos y periféricos como Andalucía, y dentro de esto de determinados colectivos. La Junta ha mostrado un discurso amable de apoyo a las renovables, del autoconsumo energético, pero se ha actuado subvencionando y fomentando empresas multinacionales de la energía fósil y empresas contaminantes. El número 1 de ranking de las empresas exportadoras lo ocupa la compañía onubense Atlantic Copper, cuyo accionista es la empresa norteamericana Freeport-McMoran. La número 1 en las exportaciones andaluzas, con beneficios millonarios, recibe también subvenciones millonarias. En los últimos años, 10 millones de euros. Casi el 40% de las subvenciones concedidas por la Agencia Andaluza de la Energía se repartieron entre esta y la petrolera Cepsa. Mientras se sigue sin evitar la contaminación por arsénico que sufre Huelva día a día. Mientras se deniegan ayudas públicas a pequeñas y medianas empresas o a industrias no contaminantes, que también las hay. ¿Esa es la internacionalización que queremos? Acerinox, segunda del ranking, condenada a pagar en 2001 520 millones de euros por contaminación radiactiva por no detectar un escape de cesio 137, denunciada en 2014 por una posible incineración de pilas en sus hornos. Aveinsa, del grupo Abengoa, tercera del ranking de exportadoras, campeona en mantener a sus trabajadores en unas condiciones laborales pésimas, deslocalización y expatriación forzosa, jornadas laborales abusivas.
No digo que todas las empresas exportadoras tengan esos comportamientos, pero sí que la crisis económica, combinada con ciertas políticas, ha cambiado el juego de poder en perjuicio de una mayoría y de los espacios periféricos como Andalucía. Señor consejero, hay que cambiar el enfoque, recuperar el control, el tejido productivo perdido progresivamente, defender los intereses de los pequeños productores y de las cooperativas en todos los tramos de exportación. Andalucía tiene todos los elementos para ser una potencia internacional en energías renovables, en agroecología, en innovación. Son sectores que necesitan el apoyo. Esa es la internacionalización que pretende el Grupo Parlamentario Podemos. Nuestra tierra tiene ya centros de investigación de referencia, redes de transporte efectivas, grandes condiciones para la generación de energía limpia. Debemos redefinir nuestro proyecto y su posición en el entorno y marcar una posición propia en la economía y en la política española, europea y mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias. Bien, la primera cuestión que nos podríamos plantear es si en esa estrategia de internacionalización solo se va a mirar hacia afuera o si en esa estrategia de internacionalización, cuando se apoyen determinadas empresas o determinados sectores, eso se va a hacer también dentro de ese nuevo modelo productivo del que se está hablando y con el que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, puesto que el que tenemos está absolutamente agotado. Entendemos que si se hace solamente mirando hacia afuera y es vender por vender, eso puede hacer que persista el modelo que tenemos y que persistan las divergencias. En segundo lugar, al estar especializado en sectores de bajo valor añadido, se puede producir una paradoja, y es que determinados productos sean comprados a otros países que sean más competitivos que Andalucía. Y claro, porque en la carrera del vender por vender no hay fin, pero es que en la carrera de bajar los salarios tampoco hay fin. Y por eso también es fundamental ese cambio de modelo en la estrategia de internacionalización. ¿En qué nos queremos especializar? ¿Qué papel queremos tener? Y otra pregunta también, ¿se van a seguir concediendo subvenciones a estas empresas que tienen beneficios millonarios o se va a modificar ese comportamiento? Para terminar, si no se rompe con el modelo existente, nosotros ya decimos el camino va a ser el camino de la divergencia y no el camino de la convergencia para alcanzar a otros territorios como se pretende. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Grupo Popular, 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Bien, tener tasas de crecimiento positivas no significa que Andalucía vaya bien. Decir eso es replicar lo que manifestaba un presidente de España cuando se estaban gestando los problemas estructurales más graves que sufre hoy la economía española. En estos momentos el problema de Andalucía no es cuánto se crece, sino cómo se crece, cómo se reparte el crecimiento y con qué modelo productivo se está generando valor añadido. Por eso el debate sobre crecimiento no puede ser un debate coyuntural. Y no puede ser un debate coyuntural, primero, porque el Producto Interior Bruto de Andalucía crece más en la salida de las crisis y en etapas de expansión económica y cae más cuando se producen crisis. O sea que tenemos ciclos más bruscos que otras comunidades autónomas. Eso significa que hay factores que impiden que la actividad productiva y la generación de ingresos se sostenga más allá de periodos de expansión que son volátiles. Segundo, porque la evolución del Producto Interior Bruto es una fotografía de nuestra especialización productiva y estamos especializados en sectores con alta elasticidad renta-demanda, es decir, los que caen antes en crisis, los que suben antes en expansión. Usted lo ha dicho, señor consejero, comercio, construcción, oferta de servicios vinculados al sector turístico, sectores que impulsan un crecimiento notable, pero muy inestable e insostenible. Tercero, no olvidemos lo que el crecimiento no incluye, señor consejero. Algún día habrá que superar el discurso del crecimiento económico cuando se hable de economía andaluza. Habrá que ir más allá del baile de cifras. Así lo manifestaba hasta el propio Sarkozy, tras un informe realizado por Stiglitz, Sen y Fitoussi. Hay que cambiar las preguntas. ¿Para quién se crece? ¿Cómo está repartido el crecimiento? ¿Qué empleo se está creando? Entre rentas del trabajo y rentas del capital en la crisis, ¿quién ha salido ganando? ¿Qué efectos medioambientales tiene nuestra forma de crecer? Todo forma parte del mismo debate. Andalucía necesita salir hacia adelante, pero con una economía, como ya se ha dicho aquí, para las personas. Eso significa no fetichizar el crecimiento económico, que es una cifra.
Recordar que en esa economía para las personas tan importante es cuánto se crece y cómo se reparte, porque la desigualdad es tal vez el problema más grave que tiene Andalucía, y no solo una de las causas de la crisis, sino una de las circunstancias que ha hecho que sus efectos sean más graves. Combatir mucho más decisiva y eficazmente las desigualdades antes de que se produzcan y asimetría entre territorios, actividades y personas es una labor que corresponde también a esta consejería y no solo a la de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Segundo turno para el consejero, 7 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Desde Podemos hemos tenido claro que el rescate de la economía andaluza pasa por el rescate del trabajo autónomo, tanto por su importancia, que ya se ha mencionado aquí, casi 500.000 de personas en Andalucía, como por su desempeño en sectores claves de la economía andaluza. También porque parte de los emprendedores y emprendedoras eligen esta fórmula para iniciar su actividad, aunque vaya por delante la necesaria definición del discurso sobre trabajo autónomo separándolo del proceso de emprendimiento. Sufrir diariamente las condiciones laborales pésimas que sufre gran parte de los trabajadores autónomos no es de aplauso, es de vergüenza y no es emprendimiento, es sometimiento y resignación, en muchos casos porque no tienen otras formas de obtener ingresos. Nuestra línea, por tanto, no es la del fomento del sufrimiento, sino la de recuperación de los derechos. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Podemos, defendemos su erradicación. Vamos a apoyar medidas destinadas a la mejora de la situación del colectivo y de sus condiciones de trabajo solicitadas por las propias asociaciones como ATA o UPTA, como ya ha mencionado la portavoz de Izquierda Unida. No queremos medidas creadoras de empleo sin derechos, sino de empleo estable. Otorgar más facilidades al autónomo para competir frente a las grandes empresas. Medidas que no conviertan al trabajo autónomo en una salida de urgencia, dada la falta de expectativas de ingreso como trabajadores o trabajadoras asalariados. Y bueno, en este sentido no hay tiempo que perder, señor consejero, porque los presupuestos para el nuevo año tendrán que tomar cuerpo medidas de creación y mantenimiento del trabajo autónomo. Una preocupación especial sobre los falsos autónomos. Trabajadores formalmente autónomos, de alta en el RETA, prestadores de servicio solo a una empresa, sometidos a su horario, a órdenes de dirección, trabajadores deslaboralizados, absolutamente indefensos, fuera del paraguas del Estatuto de los Trabajadores y de las normas convencionales. Es necesario evitar esta forma de explotación en el siglo XXI, que está siendo alentada por políticas laborales perversas. Se ofertan trabajos para los que hace falta inscripción en el RETA, que en realidad son asalariados del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, con horario y salario fijo, sin derecho. ¿Qué va a hacer el Gobierno al respecto? Es necesario apoyar la consolidación del trabajo autónomo para dar continuidad a las actividades económicas más allá de su inicio y, en este sentido, desarrollar ese conjunto integral de políticas participadas por el colectivo que sitúe al trabajo autónomo en el centro de nuestro modelo productivo alternativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. 3 minutos para el Grupo Socialista. Señor presidente, voy a realizar una intervención muy breve, ya que, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, se han comentado previamente los aspectos relativos al trabajo autónomo. Desde el Grupo Parlamentario Podemos vamos a votar a favor de la PNL, pero vamos a pedir votación por separado del punto 1, que recoge aspectos relativos al emprendimiento. Y a continuación voy a dar las razones que nos llevan a ello. El proceso de emprendimiento nos parece tan importante como para merecer una iniciativa propia y no consideramos que deba ser incluida en esta, ya que ni todos los emprendedores y emprendedoras optan por el trabajo autónomo, ni todo el trabajo autónomo responde a un proceso de emprendimiento. Emprendedoras y emprendedores pueden ser individuos, grupos de personas que crean empresas y pequeños negocios optando por distintas formas societarias. Puede tratarse de emprendimiento independiente, de personal empleado, pueden tratarse de fenómenos empresariales del ámbito corporativo. Es necesario separar la figura del trabajador autónomo del emprendedor. En el fondo, esta igualación responde a un truco dialéctico. Igualar autónomo con emprendedor lo hace más atractivo, casi una aventura. Serás tu propio jefe, tú tomas las decisiones, el sufrimiento merece la pena. Es un discurso similar al que empleó la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, cuando afirmaba que la emigración de jóvenes españoles al extranjero se debía al impulso aventurero de la juventud. El Grupo Parlamentario Podemos no acepta estas trampas del lenguaje que derivan en cinismo político. Hay que mejorar con urgencia las condiciones laborales del autónomo y la consolidación de su actividad, pero no entenderlo como la única vía del emprendimiento. El emprendimiento requiere pensar en el largo plazo y, por tanto, iniciativas que generen un entorno favorable, donde el emprendedor o emprendedora realmente elijan serlo porque hay oportunidades para ello.
Además, este debate deberá incorporar una discusión, como decía el consejero, sobre la agencia IDEA, que solo ha recuperado el 7 de cada 100 euros avalados, a quién se le están dando esos fondos. Habrá que tener un debate también sobre el Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito universitario, creado en 2012, que no ha registrado actividad en su segundo año de andadura. Tenemos las herramientas y no las utilizamos. Por tanto, apoyamos esta PNL, pero con las reservas expuestas sobre el punto 1. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra el Grupo Socialista, 5 minutos.